Este es el día en que reposamos, en que descansamos, en que renovamos nuestras fuerzas físicas después del trabajo de toda la semana, pero el día también en que buscamos a nuestro Dios para renovar nuestra fuerza espiritual, para renovar nuestra fe, para fortalecer nuestra esperanza, para afirmarnos en la confianza en nuestro Dios. Es por esto, hermanos, que hemos escogido este tema para reflexionar en esta mañana. Y para desarrollar este mensaje queremos basarnos en una escritura que se encuentra en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 12, desde el verso 9 hasta el verso 13. San Mateo capítulo 12, desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Dice así, hermanos, en la palabra del Señor: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Este pasaje que hemos leído, hermanos, describe una confrontación, una de las tantas confrontaciones que el Señor Jesús tuvo con la clase religiosa que predominaba en sus días en la Israel de aquel tiempo. Una clase religiosa que buscaba continuamente detener la creciente popularidad que Jesús tenía con las multitudes. La gente le seguía por montones. A donde quiera que Jesús llegaba, automáticamente se generaba de manera espontánea una multitud que caminaba tras el maestro para escuchar sus enseñanzas, para que fuera ministrado en sus necesidades y sobre todo para ir gozando de la libertad de toda aquella vieja esclavitud a la que habían sido sometidos por el judaísmo tan antiguo que ellos practicaban. Con el mensaje liberador, Jesús venía rompiendo viejas ligaduras religiosas, y con esto el maestro había cautivado enormemente a las multitudes que se entusiasmaban por la posibilidad de caminar en plena libertad delante de Dios. Llama la atención que este encuentro está cargado de odio en contra de Jesús, y que se produce en un momento y en un lugar muy especiales. Se produce en el día sábado, que era el día de reposo en aquellos tiempos y en aquella cultura, y se produce en la sinagoga, el lugar donde se congregaba el pueblo, el día de reposo para adorar a Jehová. Y por eso tiene para nosotros una connotación muy importante. Este encuentro se describe en detalle con un propósito. ¿Por qué razón? Está descrito en dos evangelios, en Mateo y en Marcos. Y los evangelistas querían asegurarse de que todos fuéramos llamados a comprender que todos estamos en riesgo en alguna manera de perder el propósito por el cual nos reunimos en la casa del Señor el día del Señor. Todos estamos expuestos a la posibilidad de que entre tantas cosas que se escuchan y se hacen, hayamos perdido el verdadero propósito de llegar a la casa del Señor en el día del Señor. Se supone que todo cristiano debe saber con exactitud para qué viene a la casa del Señor en el día del Señor. Pero sin embargo, como nos lo va a demostrar este pasaje, existe la posibilidad de que, aunque esto lo entendemos claramente, en la práctica quizás haya bastante confusión y cometamos probablemente muchos errores en cuanto a por qué vamos a la casa del Señor en el día del Señor.
Por eso resulta interesante este pasaje que hemos elegido en esta mañana. ¿Qué nos enseña este encuentro acaecido el día del Señor en la casa del Señor en aquel momento? En primer lugar, que a la iglesia se viene a exaltar a Dios, no a despreciarlo. El evangelista inicia, hermanos, con unas palabras muy interesantes. He aquí un hombre que tenía una mano seca. Estas dos palabras, he aquí, se usan en la Escritura, si ustedes lo buscan en cualquier versículo, anticipan algo extraordinario. Se usa he aquí para mencionar algo o alguien verdaderamente admirable, verdaderamente significativo, con mucho valor, con mucho significado. Por ejemplo, Juan el Bautista las usó en el Evangelio cuando ve venir a Jesús caminando hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él usó esas mismas palabras porque dice, qué sorpresa más extraordinaria, qué cosa más tremenda, he aquí el Cordero de Dios. El Señor Jesús también las utilizó en una ocasión diciendo, algunos hombres siguen las enseñanzas de Salomón, pero he aquí uno mayor que Salomón, que era él. Quiere decir que estas dos palabras, he aquí, solo se usaban, hermanos, para anticipar algo que tenía una importancia verdaderamente grande. ¿Por qué las usó el evangelista para referirse a aquel hombre que tenía la mano seca? Dice, he aquí un hombre que tenía la mano seca. ¿Por qué usó esas palabras? Recordémonos que estamos en la sinagoga. Y estamos en el día sábado, y ustedes leyeron en el primer versículo, y fue el Señor a la sinagoga de ellos, refiriéndose a los fariseos. Quiere decir entonces, hermanos, que aquello era extraordinario. He aquí significa, miren qué escándalo, he aquí un hombre con una mano seca. ¿Por qué era escandalosa la presencia de un hombre con una mano totalmente inmóvil, muerta? Porque en la sinagoga no se permitía entrar a nadie que tuviera un defecto físico. Ya hemos estudiado en otras ocasiones que cuando se acercaban por alguna razón especial algunas personas con alguna imperfección física, se les otorgaba algún área especial donde no fueran muy notables, donde no fueran muy vistosos. Se les arrinconaba en alguna parte de la sinagoga para que no arruinaran el ambiente santo y súper espiritual de la sinagoga. Se les otorgaba alguna esquina oscura donde no afearan el ambiente maravilloso, limpio, pulcro y santo de la sinagoga. Por lo tanto, el evangelista dice con cuánta razón, dice, miren qué escándalo. Un hombre sentado entre la asistencia en las primeras filas probablemente con una mano seca. ¿Qué quería destacar él, hermanos, con esto? Quería destacar el sufrimiento y el dolor de esta persona y el desprecio que se hacía de él por parte de las autoridades religiosas en la casa del Señor el día del Señor. Quería destacar el sufrimiento de este hombre porque tenía su mano seca. Era algo, hermanos, que lo reducía tremendamente, le incapacitaba para cumplir con muchos trabajos, le incapacitaba para cumplir con muchas funciones y probablemente esa mano imposibilitada le restaba posibilidades para enfrentar su trabajo, para satisfacer sus necesidades, lo cual por lo general generaba pobreza. Pero no solo pobreza, también el desprecio de los demás. El desprecio de los demás que no se le permitía ni siquiera entrar libremente en la sinagoga, ni mucho menos en el templo, por causa de aquella mano que estaba muerta en él. Quiere decir, hermanos, que el evangelista está destacando cuánto sufría este hombre. Sufría no solo su enfermedad, no solo las consecuencias que la enfermedad le traía, sufría también la soledad, el abandono, el desprecio, la burla. ¿Cómo habría llegado entonces este hombre a la sinagoga en aquellas condiciones? No cabe duda de que lo habían llevado los mismos fariseos.
Porque ustedes leyeron ahí que se lo pusieron enfrente para preguntarle a Jesús, ¿es lícito sanar en sábado? Ellos lo habían llevado ahí para desafiar a Jesús. Esperaban quizás que si sanaba en sábado, la gente se volviera contra él porque había quebrantado el sábado. Quiere decir que este hombre había sido puesto ahí con muy mala intención por parte de los fariseos para menospreciar a Jesucristo, para despreciar a Jesucristo. Ellos no lo habían llevado porque tuvieran algún interés en esta persona. Es importante fijarnos en esto. Los fariseos no lo habían llevado pensando, llevemos a este pobre hombre a la sinagoga, Jesús va a llegar y a lo mejor lo sana. No, ellos no tenían intención en la persona. Toda su intención era engrandecerse ellos a partir de la miseria, del desprecio, del dolor y del sufrimiento de aquel hombre azotado por aquella terrible enfermedad. Y despreciar al que sufre es despreciar a Jesucristo. Él entonces quería destacar que se estaba utilizando el día del Señor en la casa del Señor, no para honrar a Cristo, sino para despreciarlo, sino para exhibirlo como alguien que había venido a alterar el mundo y había venido a generar rebeldía en aquel país tan pacífico. Él está destacando entonces, hermanos, que estas personas que pretendían ser tan santas y puras y que por eso no permitían a nadie con imperfecciones físicas entrar ahí, en realidad estaban llenos de miseria interior. Eran miserables interiormente, no tenían ningún aprecio, ninguna consideración, ninguna sensibilidad hacia la persona que sufría. Al contrario, lo exhibían como trofeo para exaltar su grandeza y su pretendida santidad y exhibir la miseria y la condición tan terrible de aquel hombre que tanto sufría. Esperaban que Jesús hiciera algo y al hacerlo, él mismo iba a fracasar y lo iban a abandonar. ¿Por qué es importante este punto para nosotros? Nosotros siempre decimos algo, hermanos. El Señor siempre llega a este lugar primero que nosotros. Cuando nosotros llegamos, el Señor ya nos está esperando. Porque cuando el Señor llega a esta su casa, lo que Él escucha de sus ángeles es: he aquí tu pueblo. He aquí el pueblo por el que diste tu sangre. He aquí el pueblo por el que enviaste a morir a tu unigénito. He aquí tu pueblo que nada puede alejado de ti. He aquí tu pueblo que está afectado de tantas debilidades y que solo tiene una esperanza que se llama Jesús de Nazaret. He aquí el pueblo del Señor. Este es el escándalo grande de cada día de reposo, hermanos. Este es el más grande escándalo que se produce en la tierra cada vez que la iglesia de Cristo se congrega. Un pueblo redimido por la sangre de Jesucristo es recibido por el Rey de Reyes y Señor de Señores para amarlo y para hacerle misericordia, para expresarle su bondad y su cuidado. Los ángeles le anuncian al Señor, los ángeles no le anuncian al Señor: he aquí al científico, he aquí al santo, he aquí a este y a lo otro. No le anuncian: he aquí a San Pascual, ni he aquí a San esto y lo otro. Anuncian: he aquí a tu pueblo. Porque por su pueblo es que viene el Señor a este lugar. Por nosotros viene el Señor a este lugar. Este es un hecho extraordinario, porque muchos nos podemos equivocar al llegar a la casa del Señor. Y sin darnos cuenta, comenzamos a menospreciar a Cristo cuando exhibimos las debilidades de nuestros hermanos para sentirnos nosotros superiores. Podemos equivocarnos al llegar a la casa del Señor, en el día del Señor, cuando en vez de ser sensibles al sufrimiento o a la pena del hermano, lo exhibimos como pecador.
Desafortunadamente, todavía sucede entre el pueblo del Señor, o puede suceder entre el pueblo del Señor, que si alguna persona está pasando por pruebas o por dificultades, inmediatamente decimos, tiene demonio. Y si tiene demonio es porque ha hecho algo malo. Y comenzamos a juzgarlos y a condenarlos de una vez. Nos equivocamos si venimos a esto a la iglesia del Señor, porque el Señor, que es Dios, no viene para eso. El Señor viene para que le digan, ¿dónde está tu mano seca? Extiéndela, porque yo te la voy a restaurar. Amén. Porque yo la voy a traer a la vida, porque yo la voy a traer a una vida abundante en el nombre mío. Nos equivocamos cuando pretendemos, hermanos, ser mejores que otros. Cuando creemos que nosotros tenemos nuestras manos todavía bellas, hermosas, flexibles, completas y al mismo tiempo identificamos a tantas personas y decimos, este tiene la mano seca. Quizás, hermanos, él tenga la mano seca, pero a nosotros sin darnos cuenta se nos ha secado el alma. Porque cuando nosotros perdemos el respeto y la consideración por nuestro prójimo, estamos secos por dentro. Aquella gente, hermanos, había llevado a aquel hombre para exhibirlo en su pena, para exhibirlo en su miseria y sentirse ellos buenos, y sentirse ellos sanos, y sentirse ellos justos. Es más, se sentían tan justos que se atrevieron a pretender enjuiciar a Jesucristo si lo sanaba en día sábado. Ellos sí que se sentían buenos, ellos sí que se sentían santos, ellos sí que se sentían puros. ¿Y por qué se sentían en aquella condición? Por razones puramente religiosas. La religión reinante les daba aquella posición exaltada de autoridad, de respeto, casi de veneración. Pero como bien dice el dicho, el hábito no hace al monje. Y por fuera tenían toda la autoridad, por fuera tenían todos los títulos, pero por dentro eran personas como cualquier otras, afectadas de los más horrorosos pecados, pero ellos se veían perfectos, limpios, santos, buenos y sanos. Es que, hermanos, la religión, sobre todo la religión muerta, es una máscara efectiva para hacernos creer que somos buenos cuando a lo mejor estamos bien mal. Y esto les pasaba a estas personas. En una ocasión, un rey quería casar a su hija. La religión es más o menos como esto. Un rey quería casar a su hija, su única hija. Y él se aseguró de casarla con el mejor hombre que pudiera encontrar. Entonces el rey convocó a una especie de concurso y llamó a todos los jóvenes solteros y en edad de casarse y les dijo, uno de ustedes puede desposar a mi hija. Y le dio a cada uno una maceta con una planta supuestamente ya germinada en la maceta. Y les dijo, el que traiga la planta más hermosa dentro de tantos días, les dio un plazo, ese va a ser el esposo de mi hija. Y todos se llevaron su planta para su casa. Cuando se cumplió el plazo, el rey convocó de nuevo la reunión y dijo, todos aquellos jóvenes a quien yo les di una maceta para que la cultivaran durante tanto tiempo, regresen. Mañana los voy a recibir. Y comenzaron a llegar unas flores hermosas, preciosas, llenas de todos los colores. Unas flores, hermanos, excelentemente cuidadas, cultivadas con el mayor amor y dedicación. El desfile era hermosísimo. Pero pasó un joven que llevaba una planta sin nada, muerta. El rey los examinó a todos. Y cuando vio a aquel joven con su maceta muerta, sin nada, le dijo, tú te vas a casar con mi hija. Todos se asombraron y le dijeron, ¿por qué? ¿Por qué él, si nuestras plantas son hermosas y bellas y preciosas? El rey les dijo, porque todos ustedes son mentirosos. A todos les di una planta muerta.
y solo este me ha dicho la verdad. Este es el hombre que yo quiero para mi hija. Es que, hermanos, lo de afuera es engañoso. La realidad está dentro. Y este era el problema, hermanos, en aquella sinagoga. Y ese pudiera ser el problema si nosotros no tenemos cuidado y examinamos más lo de afuera que lo de adentro. Es importante cuidar de lo de afuera, sí. Es importante tener cuidado de nosotros, sí, por supuesto que sí. Pero también es importante cuidar de lo de adentro. Las religiones, en cambio, hermanos, las religiones muertas y sin sustancia no nos mueven al cambio, no nos mueven al desarrollo, no nos mueven a prosperar como seres humanos, sino que nos autorizan a vivir en la forma más pecaminosa que querramos, y encima de eso todavía nos dicen que somos buenos, que somos santos y que todos somos hijos de Dios. Este pasaje en este primer punto nos está diciendo: a la casa del Señor se viene con la verdad. A la casa del Señor se viene a presentarse delante del Rey tal como somos y tal como estamos, reconociendo nuestras cualidades y nuestras imperfecciones y aceptando que pudiera haber en nosotros sequedales en nuestro corazón por distintas razones o circunstancias. Esa es la mala noticia, pero la buena noticia es que aquí está el Señor de los milagros y Él quiere traer a la vida nueva todo sequedal que pueda haber en nuestra vida. Él lo va a hacer germinar abundantemente en su amor y en su misericordia, pero tenemos que reconocer que tenemos problemas y dificultades en el interior de nuestra alma. Amén. Entonces sí se va a cumplir el propósito de venir a la casa del Señor en el día del Señor, y eso hará que honremos a nuestro Dios y no despreciarlo como hicieron estas personas. Segundo, ¿a qué vamos a la casa del Señor? A la iglesia venimos a glorificar a Dios, no a entristecerlo. Ya nosotros hemos explicado cómo llegó este hombre a la sinagoga. Seguramente lo pusieron ahí los fariseos. Ahí en ese lugar donde solo se admitía a los justos y a los santos. Ninguno, como ya dijimos, que tuviera defectos podía entrar ahí. Todo eso era producto, sin embargo, esta prohibición era producto de tradiciones humanas, no era la ley de Dios. Ustedes pueden leer en la ley de Moisés una prohibición. Ciertamente, toda persona que estuviera afectada de un defecto físico irreparable no podía ser sacerdote para el Señor. Y esto se exigía porque el sacerdote, no porque esto fuera la clave de la santidad, porque el sacerdote mismo en el Antiguo Testamento presentaba sacrificio por su propio pecado. Él también era pecador. Pero se exigía que el sacerdote estuviera íntegro para que simbolizara su integridad al desarrollar el sacerdocio. Pero era solamente con aquellos que aspiraban a servir como sacerdotes en el pueblo del Señor. Pero el resto del pueblo nunca se le exigió tal cosa. Nunca se le dijo: el que tenga defecto, el que tenga enfermedad, el que tenga algo, no puede estar en la congregación de Jehová. Eso era solamente para el sacerdocio. Pero los hombres religiosos habían hecho ley este principio. Y ellos habían hecho valer su propia voluntad y decían: todo el que tenga alguna imperfección no puede participar de la sinagoga, no puede participar de la celebración del pueblo del Señor. Obviamente, los doctores de la ley, como ya hemos dicho, no tienen ningún interés en que la persona cambie, en que la persona se supere, en que la persona sea transformada por el poder de Dios. La intención de la gente religiosa es hacer prevaler su autoridad, su poder, su dominio, sus beneficios como clase religiosa. Es favorecer el seguir gozando de todos los beneficios económicos que generan los enormes negocios religiosos que habían en aquel tiempo y que han habido siempre. La gran motivación de su conducta era su egoísmo.
su interés personal y no las personas que sufrían. Por eso dice este pasaje, ustedes lo pueden leer ahí en el Evangelio de Marcos, que el Señor, entristecido en su corazón, se enojó al ver la dureza de su corazón. Se entristeció y se enojó al ver la dureza de los corazones. Se entristeció y se enojó porque era sábado, porque era un día sagrado para Dios, porque era la sinagoga, porque era un lugar donde se congregaba el pueblo de Dios para glorificar a su Dios. Todo esto entristeció al Señor, porque el día del Señor y aquel lugar sagrado había sido pervertido y servía para expresar odios, rencores, resentimientos, egoísmos y tantos sentimientos destructivos que solo generan peleas, problemas, confrontaciones estériles, odios, rencores y resentimientos. Al Señor le dolió ver cómo la religión había pervertido su casa y su día de aquella manera tan terrible. El Señor Jesús en alguna ocasión, ustedes conocen también ese pasaje, expulsó incluso a los mercaderes del templo. ¿Y cuál fue su argumento? La casa de mi Padre es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Eso no lo iba a permitir. No podía el Señor entender, hermanos, cómo el ser humano, en el nombre de la religión judía, en aquellos días, había convertido su casa en un lugar ya no para amarse, sino para odiarse unos a otros. Ya no para apoyarse unos a otros, sino para destruirse unos a otros. Ya no para consolarse unos a otros, sino para odiarse unos a otros. Esto generó en el corazón de Jesús mucho dolor, mucha pena, mucha tristeza, porque el Señor se daba cuenta de que aquel día establecido desde la ley de Moisés para su adoración y para su gloria se había convertido en motivo de su desprecio, de su deshonra, de su humillación una vez más, en vez de servir para adorarle y exaltarle como el Dios bueno y misericordioso que Él es. Quiere decir entonces, hermanos, que las religiones siempre nos ponen en peligro de ofender a Dios y deshonrarle, y nos hacen creer, por el contrario, que le estamos honrando plenamente con todo lo que somos. La religión vacía, hermanos, puede llevarnos a cantar, a palmear delante del Señor, y nosotros oímos algo hermoso, nosotros oímos algo precioso, nosotros oímos unas palmas que glorifican a Cristo, pero quién sabe si el Señor escucha solo las cadenas que suenan cuando aplaudimos, esas cadenas de esclavitud, de rencores, de odios, de egoísmos, de desprecios, de confrontaciones. ¿Qué escuchará el Señor cuando nosotros cantamos? Depende de si cantamos de nuestra abundancia o cantamos de nuestra alma seca por el egoísmo. ¿Qué será lo que el Señor escucha? Depende de a qué venimos a la casa del Señor en el día del Señor. Es que, hermanos, el culto a Dios debe ser un culto de sanidad. El culto del Señor debe ser un culto en el cual venimos a buscar la sanidad de nuestra alma en cualquier situación que le esté afectando. Pero más que sanidad externa, aunque puede incluirse, es la sanidad interior lo que al Señor más le interesa. Porque si ustedes se fijan, lo interior produce peores males que cualquier enfermedad externa. La enfermedad interior produce más destrucción, más dolor, más pena, más sufrimiento que cualquier cosa que pudiera afectarnos en lo físico. Dentro de nosotros podemos estar sufriendo el engaño de la carne, que nos hace sentirnos superiores o mejores que los demás. El engaño de la carne que continuamente nos lleva a creer que nosotros sí somos buenos, pero este es malo.
El engaño de la carne que nos lleva a pensar y nos sentimos, quizá hasta tenemos que luchar con la tentación de decirle al Señor: Señor, en esta iglesia yo soy lo mejor que tienes. Porque la carne es engañosa. La carne es sumamente engañosa. Dentro de nosotros, la exigencia de nuestro egoísmo, que nos hace creer que el mundo se debe mover a mi ritmo, como a mí me gusta. Las cosas se deben de hacer como a mí me parecen. Si yo no estoy de acuerdo, no está bien. Solo si a mí me gustan, las cosas están bien. Si no se hacen como yo digo, entonces ya no juego. Las cosas tienen que ser como yo digo. En el culto del Señor, hermanos, las cosas no deben de ser como yo digo, deben de ser como Dios manda. Las cosas no deben de ser para mi satisfacción, deben ser para la satisfacción del Dios al que venimos a adorar. Las cosas no deben ser para que yo salga contento y feliz. Las cosas deben de ser para que yo pueda honrar y glorificar el nombre del Dios que sí me puede hacer feliz. El nombre del Dios que sí me puede llenar de paz. El nombre del Dios que sí me puede llenar de felicidad. Dentro de nosotros la errónea creencia, la terrible y errónea creencia de que podemos estar en paz con Dios mientras odiamos a nuestro prójimo. Esta es quizás una de las creencias religiosas más destructivas que hay. Pensar que todavía amo a Dios aunque desprecio a mi hermano. Pensar que todavía soy santo delante de Dios aunque no soporto ni siquiera que me hablen de ese hermano. Pero todavía soy santo, pero todavía soy bueno, pero todavía estoy limpio y todavía levanto manos santas delante de mi Dios. Esa es una idea religiosa, pero nosotros no debemos basarnos en ideas religiosas, sino en ideas evangélicas que nacen, se sostienen y se fundamentan en la palabra eterna de Dios. No en creencias de hombres, no en palabras de hombres, sino en la palabra eterna de Dios. En esa palabra, porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará jamás. Amén. Esa palabra que va a prevalecer en nosotros y por nosotros si sabemos verdaderamente guardarla todos los días de nuestra vida. Esta es la casa del Señor. Este es el día del Señor. Y aquí podríamos haber entre nosotros hombres o mujeres que tenemos manos secas. Porque para que se nos seque una mano en este mundo tan terrible, hermanos, eso es la cosa más fácil que puede haber. En este mundo hay tanta injusticia. En este mundo hay tanto egoísmo. En este mundo hay tanta falta de respeto de los unos por los otros que se nos seque una mano es la cosa más fácil. Que se nos seque una mano no es gran cosa, se nos seque el brazo entero con facilidad. Porque este mundo es terrible, es un mundo de confrontación continua, es un mundo de todos contra todos. Es un mundo donde el amor tiende a desaparecer y va siendo sustituido por el odio y por el rencor. La mala noticia es que cualquiera de nosotros puede tener una mano seca, pero la buena noticia es que Cristo Jesús está aquí para sanar lo que tengamos en nuestro corazón. Él está aquí y Él tiene el poder suficiente y la voluntad suficiente para renovar cualquier cosa que esté muerta en nosotros. Cualquier cosa que haya perecido en nosotros por causa de los tratos terribles que tenemos que vivir en este mundo en el que todos respiramos. La buena noticia es que a la casa del Señor se viene con la esperanza de que Él nos va a llamar a la sanidad interior, que Él nos va a llamar a la salud interior, porque ahí está la clave de nuestra dicha y de nuestra felicidad. Y finalmente, en tercer lugar, a la casa del Señor, en el día del Señor, debemos venir con fe y no con dudas. ¿Qué implicaba tener una mano seca? Implicaba una mano que está muerta. Esa mano no sentía nada.
Esa mano no sentía ni calor ni frío. Esa mano no reaccionaba a ningún estímulo. Ustedes van al médico y si quiere ver qué tan bien reacciona su pie, le pasa algo por la planta del pie y todo su pie se mueve porque está lleno de vida. Esa mano no sentía nada. Estaba seca. Estaba totalmente anulada, sin ninguna sensibilidad. No podría moverse de ninguna manera. Aquí cobra un valor muy especial las palabras de Jesús. Lean ustedes con cuidado en ese pasaje que hemos visto. El Señor lo llama y le dice, extiende tu mano. Fíjense qué interesantes son estas palabras, hermanos. Aquella mano está seguramente encogida. Aquella mano está seguramente nervios, tendones y todo eso la había dejado en una condición verdaderamente horrible. Y el Señor le dice, extiende tu mano. A mí me llama mucho la atención estas palabras de Jesús, hermanos. Porque en otros milagros, ustedes saben que el Señor a veces tocaba a las personas y entonces les decía que hicieran algo. A un ciego le echó lodo en los ojos y le dijo que se fuera a lavar y entonces él miró. Pero a este le dice, extiende tu mano. ¿Saben por qué son interesantes estas palabras? Porque el Señor le está diciendo algo que para nosotros es importantísimo en esta mañana. Le está diciendo, ya te sané. Extiende tu mano porque ya la tienes sana. Es algo tremendo eso, hermano. Él no le está diciendo, te voy a sanar o vas a hacer esto y vas a quedar sano. Le dice, extiende tu mano. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque la fe en Cristo siempre es un desafío. La fe en Cristo siempre implica un atreverse a obedecer la orden del Señor. El Señor no le dijo, a ver si se te mueve. ¿O qué sientes? ¿Sientes algo? Le dice, extiende tu mano porque ya está bien. Ahora quedaba en él la decisión de decir, ¿la extiendo o no? Si él hubiera dicho, no, yo creo que no. Voy a ver si muevo algún dedo, pero yo la veo todavía mal. Pero este hombre parece haber reunido la fe, hermanos, porque en ese instante quedó sano, dice. Él extendió la mano y la mano había vuelto a la vida. El milagro ya estaba hecho. Pero él necesitaba ejercer su fe. Él necesitaba llenarse de confianza en este hombre. Él necesitaba creer firmemente. Si hubiera dudado, quizás no hubiera pasado nada. El Señor, hermanos, siempre demostró que no se puede tener fe sin obediencia. La fe y la obediencia van juntas. A un hombre le dijo, a los leprosos les dijo, vayan al sacerdote y preséntense. Y mientras iban, fueron sanados. Un pasaje también impresionante, porque esto quiere decir que cuando el Señor los envía a los sacerdotes, todavía tienen lepra. Pero mientras van caminando, ellos quedan sanados. Es importante, el profeta le dijo a aquel general leproso, Naamán, sumérgete 7 veces en el Jordán. Él no quería. ¿Cómo me voy a sumergir yo en ese río sucio? En mi tierra hay ríos más hermosos. Pero su criado le dice, mira, no te está pidiendo una cosa del otro mundo. Y está leproso. Le estaba diciendo en buen español, no te pongas moños ahorita porque está mal. Un hombre sencillo, pero lleno de sabiduría, lo convenció. Y ahí está el hombre contando. 1, 2, el gran Naamán, el general de tantas medallas y condecoraciones, hasta que llegó a 7 y quedó sano. Porque en el obedecer está la clave del milagro del Señor. Amén. El Señor nos dice, mueve tu mano, extiéndela, porque tu mano está sana. Extiende tu mano porque está sana. Hermanos,
quizás tengamos manos secas, pies secos, corazones secos, almas secas. Como ya dijimos, en este mundo tan terrible, qué fácil es que algo o alguien nos prenda en lo más profundo de nuestro ser y nos deje contaminados con sentimientos terribles, resentimientos, odios, tristezas, enojos. Tantas cosas vienen a nuestra vida y lo peor del caso es que no fuimos los culpables, alguien nos lo hizo. Pero desafortunadamente el que nos lo hizo ya ni se acuerda. Duerme como bebé. Pero como bebé que duerme, no como ojos que se despiertan cada 2 horas dando gritos. Duerme como bebé. Y nosotros no dormimos. Y esto, hermanos, enoja el corazón de Jesús. ¿Y por qué se enoja el corazón de Jesús igual que en este pasaje? Porque se da cuenta de que nosotros seguimos sufriendo cuando en realidad Él ya proveyó para nosotros en la cruz del Calvario. Amén. El Señor, hermanos, su corazón se entristece porque el Señor dice: yo estoy aquí y ya te sané, pero extiende tu mano porque yo ya hice mi obra, porque yo ya hice mi parte, porque yo he hecho todo perfecto para ti, pero tienes que decidirte y dar el paso. Tienes que confiar en mí y no dudar. El día del Señor, a la casa del Señor, venimos a tener fe en nuestro Dios, a confiar plenamente en nuestro Dios y no a dudar del poder de su fuerza. Venimos a confiar y a descansar en Él plenamente y venimos a reconocer que quizá tenemos una mano seca. Yo creo que para aquel hombre no fue fácil. Debe haber sido en cierto sentido, hermanos, doloroso, quizá un poquito vergonzoso tener que ponerse al frente de toda la sinagoga porque el Señor lo llamó y le dijo: ven. Se puso frente a él y todos lo miraron. Debe haber sido difícil, debe haber sido complicado, pero ese hombre, después de esos pocos minutos de dificultad, se gozó el resto de su vida en aquella bendición que el Señor le trajo a él ese día. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros este pasaje? Nos está diciendo, hermanos, que desafortunadamente, habiendo tanta injusticia en este mundo, es fácil que algo se haya secado en nosotros. ¿Qué se ha secado en nosotros? Cada uno de nosotros lo sabe. Si nada se ha secado en usted, gloria a Dios. Me alegro. Le felicito y glorifico al Señor por su vida. Pero si algo se ha secado en usted, cualquier cosa que sea, hoy ha venido a la casa del Señor, en el día del Señor, para que Él llame a la vida lo que puede haber muerto en usted. Cualquier cosa que sea, cualquier situación que se le haya presentado y que sienta que algo quedó petrificado y se fue la vida de ahí, el dador de la vida está aquí en su casa en este día. Este es el día de ese Señor, del único Señor eterno, y ha venido hasta aquí para tocar su vida de una manera especial. Extienda su mano, atrévase a extender su mano delante de ese Dios, porque Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y así como sanó a aquel hombre hace más de 2000 años, Él le quiere sanar a usted en esta mañana. Pero usted tiene que extender su mano, usted tiene que presentar su mano, usted tiene que creer que Cristo está aquí y ha venido para bendecirle. Amén. Él ha llegado hasta aquí antes que nosotros y llegó hasta aquí para bendecirnos. Tomemos la bendición. Por la fe, apropiémonos de esa bendición y que el Señor se glorifique de una manera especial en nuestras vidas en esta mañana. Amén. Porque estamos en la casa del Señor, en el día del Señor, y Él está con nosotros. Vamos a orar.